Cuando se llega al corazón de la hospitalidad, cuando practico la hospitalidad, estoy atacando de frente el egoísmo que a menudo define quién soy. Y en la medida en que me doy, Dios trata con la raíz del egoísmo en mi corazón. Y encuentro que ese egoísmo es reemplazado por un amor que se da de manera genuina y sacrificial. Y ese es el corazón de la hospitalidad. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hemos estado hablando en los últimos programas acerca del ministerio de la hospitalidad y de cómo podemos reflejar el corazón hospitalario de Dios abriendo nuestros corazones y nuestros hogares a otras personas. Ahora, a medida que tú escudriñas la Escritura y empiezas a estudiar este asunto de la hospitalidad, encuentras que en el Antiguo Testamento hay muchas ilustraciones de hospitalidad. La hospitalidad para los judíos del Antiguo Testamento no era un evento, era una forma de vida. Y debe ser una forma de vida para nosotras. Los judíos del Antiguo Testamento creían que porque Dios era su anfitrión y es hospitalario, entonces ellos estaban obligados a mostrar hospitalidad a los demás. Para los judíos del Antiguo Testamento, la hospitalidad era un deber sagrado. Era impensable negar hospitalidad a una persona necesitada. Era algo esperado. No era una opción. Los que viajaban o los que eran pobres y necesitados tenían derecho de esperar que si iban a tu casa, ellos podían esperar hospitalidad. Era de esperar que proporcionaras comida y alojamiento o lo que fuera necesario para satisfacer sus necesidades y que también se les daría lo que fuera necesario para que pudieran seguir adelante en su viaje. La semana pasada leí literatura de algunos rabinos del Nuevo Testamento sobre la hospitalidad y ellos adquirieron ese corazón de la hospitalidad del Antiguo Testamento. Y se decía que los rabinos habían sugerido que cada hogar debía tener puertas en cada lado de la casa y que esas puertas debían estar abiertas para que los viajeros y los pobres que se acercaran por cualquier lado pudieran tener fácil acceso. ¿Y qué imagen de la hospitalidad? Una puerta en cada lado de la casa siempre abierta para que cualquier persona pudiera entrar. Se decía que un rabino en particular, el rabino Una, tenía la costumbre de abrir la puerta de su casa cuando estaba a punto de comer, de tomar su comida, diciendo, cualquiera que tenga hambre puede venir, entrar y comer. Y en Jerusalén, decía esta literatura rabínica, los judíos tenían una costumbre de exhibir una bandera delante de la puerta para indicar que la comida estaba lista y que los huéspedes podían entrar y unirse. Incluso decían que debías extender el tiempo de la comida todo lo que fuera posible para que aquellos que llegaran tarde tuvieran tiempo de llegar y entrar a comer. Decían que era considerado como un deber del anfitrión el estar alegre durante las comidas con el fin de hacer que sus huéspedes se sintieran como en casa y cómodos en su mesa. Así que ya ves que la hospitalidad era una forma de vida para los judíos, siempre con un corazón abierto, lo que significaba tener una casa abierta. Ahora, los judíos de los días de Jesús pensaban en Abraham, su padre en la fe, como el modelo supremo de la hospitalidad. Así que para ver un modelo de hospitalidad del Antiguo Testamento, pensé que sería de gran ayuda ir al libro de Génesis. Si tienes tu Biblia, déjame invitarte a que vayas a Génesis, capítulo 18, donde vemos el ejemplo de Abraham brindando hospitalidad. En este pasaje tenemos algunas ideas buenas acerca de lo que significa extender la hospitalidad cristiana. Génesis, capítulo 18, y veremos los primeros 8 versículos. Ahora, permítanme decir que el propósito de este pasaje no es principalmente enseñar acerca de la hospitalidad. Dios iba a decirle a Abraham que Sara iba a tener un hijo, siendo de 90 años de edad. Sara iba a tener un bebé, y esta fue la manera que Dios escogió para darle el mensaje a Abraham. Pero es interesante ver cómo la hospitalidad juega un papel en toda esta historia y se convierte en una parte importante del mensaje que Abraham recibe. Abraham se encuentra sentado al mediodía.
Es el momento más caluroso del día. Está descansando del calor del desierto y el Señor se le aparece. Ahora, sabemos que era el Señor porque la Escritura lo dice. Pero Abraham aparentemente no sabe al principio que este es el Señor. De hecho, es interesante ver que la bendición que Abraham recibió en este encuentro y la revelación que Dios le dio acerca de lo que Dios iba a hacer se produjo después que Abraham ofreció la hospitalidad. Y pienso en cómo, humanamente hablando, Abraham pudo haber perdido la bendición que Dios quería darle si él no hubiera abierto su casa, si la hospitalidad no hubiera sido una forma de vida para él. Y eso me hace preguntarme cuántas bendiciones Dios tiene para nosotras y cuántas veces Él quiere revelarse a sí mismo y quiere revelar su corazón y sus caminos a nosotras. Y Dios tiene bendiciones y recompensas que Él quiere compartir con nosotras y podemos perdérnoslas si no abrimos nuestros hogares. Así que el Señor viene. Y en el versículo 2 dice, así que él, Abraham, alzó los ojos y miró, y he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Sabemos, a medida que conocemos el resto del pasaje, que uno de esos hombres era en realidad Dios como una aparición en el Antiguo Testamento. 2 de los hombres eran ángeles. Y ahí es donde en el Nuevo Testamento leemos que algunos, al abrir sus hogares a los extraños, hospedaron ángeles sin darse cuenta. Así nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Este es uno de esos casos. Pero todo lo que Abraham sabe es que hay 3 hombres que están pasando por su tienda, ahí en el desierto, en el calor del día. Y cuando él los vio, puedes imaginar la escena aquí. Que esto no fue algo como que él se detuvo y pensó, él hizo algo espontáneamente. Al verlos, él corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y puedo ver en este pasaje que Abraham simplemente da por un hecho que él debe ser hospitalario. Él no se sienta y piensa, ahora, ¿tengo tiempo hoy para mostrar hospitalidad a estos extraños? ¿Qué hay en mi agenda para el día de hoy? Estoy segura de que Abraham tenía cosas en su agenda. Pero fuera lo que fuera, él fue flexible. Él estuvo dispuesto a hacer los cambios en su agenda para recibir a estos hombres que venían a él, porque entendía lo importante que es la hospitalidad. Y lo vemos como un anfitrión, siendo un anfitrión humilde en la manera en que se inclinó al suelo y se dirigió a estos extranjeros. Y él dice, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo. Y lo que él está diciendo, en efecto, es, me has hecho un gran honor al visitarme. Es un privilegio que pasaras por mi tienda. ¿Te sientes de esa manera cuando hay personas que van a tu casa de forma inesperada? ¿A la hora del almuerzo o a la hora de la cena? ¡Oh, qué bendición que pases por aquí! Bueno, confieso que a veces, cuando tengo mi propia agenda, mi lista de tareas, cosas en las que estoy trabajando y mi horario ya está organizado para ese día, no es fácil cuando el teléfono suena y alguien me dice, mira, estamos llegando a la ciudad y nos gustaría verte. Es difícil recibir invitados de una forma inesperada. A veces es difícil comunicar ese espíritu de, eres bienvenido aquí. Pero veo en Abraham un gran ejemplo de alguien diciendo, es un honor que tú me visites. Y nota que su enfoque como anfitrión está en sus invitados, no en él mismo. Y creo que ese es el corazón de la hospitalidad. Mi atención se centra en ti, no en mí, no en mi casa, no en todas las cosas que yo no he recogido y que estoy avergonzada de que tú estés viendo mi casa así como está, sino que mi atención se centra en ti. Quiero hacerte sentir cómoda, bienvenida. Es un gozo, es una alegría servirte. Y creo que eso es lo que Abraham está comunicando. Él se ofrece a sí mismo de una manera práctica para satisfacer las necesidades de ellos. Él está alerta y es sensible a lo que son las necesidades de sus invitados. Hace calor, ellos están viajando y él sabe que probablemente tienen sed. Él sabe que probablemente tienen hambre.
Así que él está atento para poder satisfacer sus necesidades prácticas. Y luego, el versículo 6 nos dice que esto no es siempre fácil. Hay un esfuerzo que hacer cuando se brinda hospitalidad. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Y no fue algo muy conveniente que Sara estuviera ahí, porque no creo que Abraham podría haber manejado todo esto por su cuenta. Él fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas de pan. Ahora, me parece gracioso cuando leo esto porque no puedo imaginar la idea de hornear pan deprisa, rápidamente. Cuando pensamos en hacer algo rápidamente hoy en día, no pensamos en hornear pan. Eso demuestra que tenemos un concepto totalmente diferente del tiempo al de esos días. Triturar la harina, mezclarla, amasarla, hornearla y hazlo rápidamente. Y luego en el versículo 7 nos dice que corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Él va a cazar la comida, pero lo está haciendo deprisa, rápidamente. Así que tomó la mantequilla, la leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras comían. La hospitalidad implica trabajo, implica esfuerzo. Se trata de compartir lo que es tuyo y a veces implica sacrificio si no tienes mucho. Y veo aquí que la hospitalidad es un esfuerzo familiar. Ellos estuvieron involucrados en esto juntos. Y vamos a hablar de cómo tu familia puede participar todos juntos en el ministerio de la hospitalidad. Entonces vemos que la hospitalidad significa que el anfitrión tiene que tener un corazón de siervo. Vean esa última frase. Él se quedó con ellos debajo del árbol mientras comían. Eso se consideraba apropiado y educado en la cultura del Antiguo Testamento. Mientras tus huéspedes estaban comiendo, tú te quedabas junto a ellos. ¿Y por qué? Porque tú eras su siervo. Tú decías: ven a mi casa y déjame servirte. Así que cuando brindamos hospitalidad, estamos mostrando el corazón de siervo de Jesús. Abraham era el tipo de anfitrión que yo deseo ser. Espontáneo, flexible, con su tienda abierta, con su casa abierta, con su corazón abierto. Vengan, entren, reposen. Ahora, cuando hablamos de la hospitalidad, la cultura en que vivimos es tan impersonal y está tan rota y fragmentada en sus relaciones. Y este es uno de los muchos desafíos que enfrentamos. Para mí, y supongo que para muchas mujeres, uno de los mayores retos es la agenda, el tiempo para ser hospitalaria. A mí me encanta la hospitalidad, ha sido un gran ministerio y una gran bendición en mi vida. Pero mi agenda ha sido tal. Ahora, no es mi intención que nadie aquí se sienta culpable. Hay temporadas para todo en la vida y algunas de ustedes en este momento tienen muchos hijos y quizás los están educando en casa. Probablemente habrá una temporada de tu vida cuando podrás mostrar hospitalidad de una forma diferente a la que puedes hacerlo ahora mismo, y eso lo entendemos. Pero también creo que si estamos muy ocupadas para ser hospitalarias de alguna manera, entonces estamos demasiado ocupadas. Y quisiera preguntarle a algunas personas, cuando las escucho decir que no tienen tiempo para ser hospitalarias, preguntarles: ¿cuántas noches has pasado en el cine en el último año? Hay algunas de esas noches que tal vez pudiste haber abierto tu casa a otros y ministrarles con la hospitalidad. Permítanme decir algo que sé que va a generar probablemente alguna reacción, pero creo esto con todo mi corazón. Creo que una de las grandes razones por las que no vemos más hospitalidad siendo demostrada es porque hay tantas mujeres que están tan ocupadas con muchas otras cosas. Algunas son importantes, pero otras no tanto. Y como resultado no tienen el tiempo, ni la energía, ni el deseo de invitar personas a sus casas. Creo que esta es una de las áreas en las que tenemos que evaluar nuestras actividades. Trabajo, voluntariado, hobbies y recreación, incluso hábitos en las redes sociales, todo. Y pedirle al Señor que nos ayude a determinar si este es el tiempo de nosotras para hacer esas cosas. Ahora, hay otras razones que considerar en esto, pero esta es una de ellas. Y tenemos tantas personas que necesitan un contacto personal.
Muchas madres jóvenes que necesitan madres mayores, cuyos hijos ya son adultos, que les digan, ven a mi casa, tomemos una taza de café, vamos a hablar de esto. Déjame orar por ti, déjame animarte. ¿Dónde están esas mujeres mayores que hagan eso? Muchas de ellas están en los negocios, con trabajos que requieren lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo, y les deja poco tiempo para dedicarse a este tipo de ministerios. El Señor puede estar dirigiendo a estas mujeres a tener trabajos a tiempo completo fuera de sus casas por varias razones. Pero si estamos buscando la voluntad de Dios y sus prioridades para nuestras vidas, creo que Él nos enseñaría la importancia de las buenas obras y los actos de misericordia que la Escritura dice que es lo que hace a una mujer hermosa. Ese es nuestro llamado. Y a medida que hemos hablado de la hospitalidad, me puedo imaginar a alguien pensando, bueno, la hospitalidad en sí podría ser una tarea a tiempo completo. Bueno, no te sientas culpable porque Dios no te pidió tener a todas las personas de tu iglesia en tu casa la próxima semana. Hay un tiempo y hay una etapa para todo. Y Dios no te está pidiendo que seas la única en tu iglesia que practique la hospitalidad. Pero tenemos que pensar radicalmente acerca de nuestras prioridades y en lo que nos impide poner en práctica las cosas que la Escritura nos dice claramente que tenemos que estar haciendo. Y la hospitalidad es una de ellas. Ahora, cuando pensamos en los desafíos y en los obstáculos, uno de ellos al practicar la hospitalidad es el trabajo y el esfuerzo que esto involucra. Tenemos que reconocer que la hospitalidad involucra sacrificio. Entonces, creo que a veces solo tenemos temor. ¿Qué voy a hablar con las personas que realmente no conozco? El temor de hacer algo que sea tonto o de sentirme avergonzada de una comida que no quede bien. Esto es algo a lo que no estás acostumbrada. Y es por eso que es importante no sentirte como que tú tienes que comenzar acogiendo a miles en tu hogar. Empezar de forma simple puede ayudar a alguien con esos temores. Y creo que también tenemos una tendencia a la comparación. Otras personas tienen casas más bonitas, tienen más cosas, y es fácil compararte y luego sentirte insegura. Déjame decirte que, ya sea que vivas en una mansión o en una caja de galletas, tu casa está destinada a ser un lugar donde la gente reciba vida, fuerzas, ayuda, paz y misericordia. Y ese es el lugar que Dios te ha dado. Sea cual sea el lugar que Él te haya dado, es un lugar que puede ser utilizado para extender gracia a los demás. Una de las comidas y de tiempos de compañerismo de los que guardo un recuerdo más hermoso fue en una casa de unos obreros cristianos oriundos de Pakistán, una familia pakistaní. Ellos tienen, creo, si no me equivoco, 7 hijos. Y era una casa diminuta en lo que podríamos considerar en nuestro país como un barrio marginado. Sin embargo, fue tal la alegría, el gozo y la paz y el ministerio significativo que tuvo lugar con esa familia en esa pequeña casa, al ellos extender la más sencilla hospitalidad, que eso ministró profundamente mi espíritu. Y pienso en esos versículos en Proverbios, como Proverbios 17, versículo 1, que dice: más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Puedes tener muy poco que ofrecer, pero si ofreces paz y gozo, alegría y la presencia de Cristo con eso, ya sea unas galletas con una taza de café o pizzas que ordenes o algo muy simple, todavía puede ser algo muy significativo para los demás si el espíritu de esa casa es uno donde la presencia de Cristo es evidente. La hospitalidad implica gastos, es costosa, implica sacrificios y tenemos que estar dispuestas a hacer esos sacrificios. Pero déjame decirte que la hospitalidad no tiene por qué ser cara. Cuesta, obviamente. Si tú vas a agregar a alguien más o algunos más a tu mesa, hay gastos involucrados ahí. Pero yo diría que algunas de las personas más hospitalarias que he conocido han sido las que materialmente tienen muy poco o no tienen mucho. Tú no tienes que dar una comida de 5 platos para ser hospitalaria. Puede ser algo simple. He estado en algunas casas bien pequeñas, casas sencillas, con comidas sencillas, y he tenido algunos de los tiempos más ricos y significativos en algunos de esos hogares. Personas que han estado dispuestas a compartir lo poco que tienen. Y en ese sentido pienso en la viuda de Sarepta, que mostró hospitalidad al profeta Elías en 1 de Reyes, capítulo 17.
y todo lo que ella tenía era un poco de harina que le quedaba y un poco de aceite. Y Elías tuvo la audacia de decirle que le preparara comida a él primero. Y ella lo hizo. Ella sacrificó lo poco que tenía. Entonces, ¿recuerdas cómo Dios hizo que lo poco que ella tenía se extendiera a lo largo de 3 años de hambruna y cómo ella fue capaz de proveer no solo para ella y para su hijo, sino también para ese invitado que Dios había traído a su casa? Proverbios capítulo 19, versículo 17 nos dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él, Dios, lo recompensará. Recompensará a la persona que ha sido hospitalaria por su buena obra. Si tú muestras misericordia y extiendes gracia a los que tienen necesidad, incluso si lo haces dando de tu propia necesidad, tú tienes la promesa de Dios de que Él pagará lo que le has dado. Al dar tendrás suficiente para ministrar las necesidades de los demás. Sabes, creo que mucho de esto se remonta a nuestros valores y al hecho de que realmente en el fondo, somos materialistas. Las personas que tienen mucho son materialistas a veces y protectoras de sus cosas. Algo que se va a romper o algo que se va a arruinar o algo que se va a perder. Escucha, cuando abres tu casa a las personas, ese tipo de cosas va a suceder o puede suceder. Hay manchas en la alfombra de mi casa y en diferentes lugares que nunca habrían estado allí si yo no hubiera practicado la hospitalidad. El peligro de tener cosas es que llegamos a protegerlas y a protegerlas tanto, y eso muestra un corazón que está consumido por las cosas temporales. Alguien me dijo hace poco que había notado en su iglesia que la gente con los hogares más lujosos eran a menudo los menos propensos en abrir sus hogares a los huéspedes. Ahora, tú puedes ser pobre y también ser materialista. Si estás obsesionada con lo poco que tienes o te avergüenzas de las cosas que tienes o siempre sientes que no tienes lo suficiente para poder alcanzar a los demás. Eso también es un corazón materialista. En última instancia, todo lo que tenemos le pertenece a Dios y debe ser entregado a Él para ser usado para ministrar a otros. Y creo que probablemente la raíz de la mayoría de estos retos es una pequeña palabra que no me gusta admitir, pero tengo que decir que ha sido la verdad muchas veces en mi propia vida. Y es la palabra egoísmo. De hecho, permíteme leerte lo que escribió un autor. Él dijo: el egoísmo es el mayor enemigo de la hospitalidad. No queremos ser molestados. No queremos compartir nuestra privacidad o nuestro tiempo con los demás. Estamos consumidos con nuestras comodidades personales. Queremos tener libertad para dedicarnos a nuestro negocio sin interferencias ni preocupación por las necesidades de otras personas. No queremos la responsabilidad y el trabajo que la hospitalidad conlleva. Somos codiciosos y no queremos compartir nuestra comida, casa o el dinero. Tenemos miedo por el hecho de que seremos usados o que nuestra propiedad sufrirá daños. Así que cuando se llega al corazón de la hospitalidad, cuando practico la hospitalidad, estoy atacando de frente el egoísmo que a menudo define quién soy. Y en la medida en que me doy, Dios trata con la raíz del egoísmo en mi corazón y encuentro que ese egoísmo es reemplazado por un amor que se da de manera genuina y sacrificial. Y ese es el corazón de la hospitalidad. Nancy DeMoss Wolgemuth regresará para orar. Ella nos ha dado algunos principios que nos serán muy útiles en el día a día. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes cuando una persona llega de manera inesperada a tu casa? Quizá tu primer impulso es incomodarte o enfocarte en ti misma en lugar de hacer sentir bienvenido a tu huésped. Pero Nancy te ha recordado la bendición de ofrecer paz, gozo y el amor de Cristo por medio de la hospitalidad. Ciertamente nuestro egoísmo es nuestro mayor enemigo, pero lo atacamos siendo hospitalarias, amando con amor genuino y extendiendo la gracia que se nos ha extendido a nosotras. Mañana Nancy nos hablará más sobre esto y nos mostrará que al vivir de esta manera estaremos recibiendo más de lo que damos. Ahora cerremos en oración. Padre, tengo que admitir que a menudo he sido tan egoísta que he pensado que simplemente no quiero abrir mi casa una vez más para una persona más. Así que, Señor, confieso que es mi egoísmo que a menudo me impide expresar tu amor a través de la hospitalidad.
Señor, ¿podrías poner el hacha en la raíz de ese pecado en nuestras vidas? Llénanos de tu espíritu, que Él sustituya el egoísmo por amor, por compasión, bondad y amabilidad. Danos tu amor por las personas que tú pones en nuestras vidas y luego ayúdanos a confrontar al egoísmo de frente y verlo desaparecer cuando participamos en el ministerio de la hospitalidad. Abrázame al decir adiós a mí, que mi alma descanse solo en ti. Aquí estaré a tus pies, hasta decir sin vacilar adiós a mí, pues estoy desfalleciendo al dudar mi amor por ti y mi amor por mí. Y aquello que quede de mí lo sacrificaré a ti. Adiós a mí. Esas cosas que anhelé en mi corazón, Dios las dejó a los pies de aquella cruz, donde Él se entregó, murió por mí. Y quiero, mi Señor, morir por ti. Abrázame al decir adiós a mí, que mi alma descanse solo en ti. Aquí estaré a tus pies, hasta decir sin vacilar adiós a mí. Pues estoy desfalleciendo al dudar mi amor por ti y mi amor por mí. Llamándote a reflejar la hermosura del Evangelio al mundo que te rodea, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.